El tiempo es el mejor amigo del inversionista. Esto lo dijo Warren Buffett y el día de hoy vamos a hablar de cómo funciona el mundo de las inversiones. Obviamente pues vamos a tocar inversiones en bolsa, inversiones en deuda, cómo dar tus primeros pasos en ambos y más. El día de hoy nos acompaña para este tema en particular el licenciado César Arturo Rosaldo. Actualmente a sus 33 años de edad es subdirector en el segundo grupo financiero más grande del país, Grupo Financiero Banorte, y a su vez es licenciado por el TEC de Monterrey en negocios internacionales y cuenta con una maestría por el EGADE en finanzas. También es asesor en estrategias de inversión por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, la MIB, y pues con esto arrancamos el podcast. Y pues bueno, prácticamente este es un tema muy interesante hoy en día. La verdad es de que muchos cuates siempre andan preguntando cómo empezar a invertir, cómo hacer un negocio, cómo poder manejar su dinero, incluso desde la gestión personal de los gastos personales hasta cómo ya traducirlo en ingresos o empezar a generar ingresos. Y pues bueno, yo sé que tú tienes ya muchos años de experiencia, más de 10 años de experiencia en este ámbito, César, y me gustaría que nos platiques un poquito de cómo llegaste a este mundo, a este giro de las inversiones, qué fue lo que te gustó, qué pensabas antes de entrar aquí a dedicarte a esto de tiempo completo y cómo lo has ido llevando a lo largo de estos años. Perfecto, muchas gracias. Felicidades por tu proyecto. Gracias. Es una muy buena iniciativa. Creo que llevar este mensaje y pues bueno, cómo yo entré al mundo de las finanzas. Cuando yo estaba estudiando, yo iba a ser ingeniero. Iba a hacer ingeniería en tecnología. Pero un verano, platicando, mi hermana vivía en Suiza. Entonces conocí a Suiza. Ginebra es una ciudad prácticamente de banca privada. O sea, claro. Todas las grandes bancas privadas del mundo. Y en una fiesta empecé a platicar. Y yo estaba entrando a la carrera. Estaba por entrar a la carrera. Y en una fiesta platicando con varios banqueros. O sea, empecé a escuchar las experiencias. A mí siempre me había gustado la economía, las finanzas. Pero bueno, yo quería ser ingeniero. Entonces, platicando, empecé a entrar en este mundo de la banca privada, del trading, de las finanzas. Tenía 17 años. Entonces, ahí fue donde di el giro. Y me decidí a estudiar finanzas. Fue cuando empecé a ver temas de bolsa, temas de economía. Pues bueno, habíamos pasado ya la parte del 2008, de la crisis financiera. La crisis del 2008. Fuertísimo. Entonces, veníamos de un mercado prácticamente en crash. Entonces, toda esa experiencia que viví ese verano, pues me decidieron a estudiar finanzas. Entonces, desde aquel entonces, pues empecé las primeras veces a seguir la bolsa, a seguir los bonos. La mayor parte de mi carrera ha sido en renta fija. Claro. Entonces, la renta variable sí invierto, pero me decido más por la parte de renta fija. Entonces, así fue como llegué al mundo de las finanzas por una fiesta. Claro, oye, fíjate que qué curioso, todos tienen historias muy diferentes y qué curioso que teniendo una idea de querer ser ingeniero, uno tiene una idea de un día para el otro se convierte en otra persona, ¿no? A mí también me pasó muy similar que yo quería ser ingeniero mecatrónico y luego un vecino me empezó a contar sobre las ciencias actuariales y finanzas y demás y igual, así de un día para el otro me cambié al mundo de las inversiones. Y pues bueno, ahora que nos platicas un poco de esto, en tus 10 años de experiencia, o sea, ¿cómo han sido prácticamente... tengo entendido que siempre has estado en el grupo financiero. Nunca has estado como en otros firmas privadas y demás, ¿no? Sí, yo hice prácticas para trading. O sea, fui trader, trader assistant en un tiempo. Entonces yo estaba buscando algo parecido, o sea, estar desde el lado de operación en una mesa. Cuando me graduó y empiezo a buscar trabajo en México, realmente Ciudad de México era algo... Buscaba más un trabajo en Monterrey, ¿no? O sea, claro, sabiendo que también aquí hay mesas de operación. Pero bueno, llegué a esta vacante que es más del sell side, o sea, más hacia el cliente. Entonces, platicando con el que me contrató, el director en aquel entonces y el subdirector, traían una idea de empezar a fortalecer la parte de venta en directo.
Cuando yo era trader, pues tenía las dos, o sea, tenía las dos tranches, ¿no? O sea, el que vendía y el que compraba y hacía ese intercambio. Pues era algo muy parecido, ¿no? Simplemente que iba a tradear la posición de la mesa. Entonces, me decidí, tengo ya 10 años en el banco. Es una muy buena institución. He aprendido mucho, he hecho carrera. Pero bueno, yo veía puestos más como operador de mesa, operador de bolsa, senior trader. Pero creo que la parte también divertida está al lado del cliente. Claro, como tener ese tacto con la clientela y ver justamente qué es lo que piden y ver cómo se van moviendo las masas, ¿no? Exactamente. Conoces mucha gente, conoces muchos clientes, con muchos perfiles, conoces muchas necesidades, que simplemente, digo, no, el trading también es divertidísimo, la parte de las mesas, pero aquí ya empiezas a tener un poquito más de feeling del contacto humano. Que bueno, ahora sí ya brincando un poquito y justo que es todo esto lo que mencionas, ¿puedes explicarnos? Porque ahorita dijiste muchos conceptos como mesa, bonos y demás. Y yo creo que pues la gente que no tiene pues este tacto con todo este mundo de las inversiones, les gustaría como un poquito entender un poquito más a ciencia cierta cómo funciona, ¿no? O sea, dentro de una institución financiera, cómo se mueven las masas y demás. Entonces yo creo que la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es una inversión? Claro, una inversión es canalizar tus recursos para recibir un retorno, ¿no? O sea, es poner tus recursos en cierto tipo de, ya sea en un bono, ya sea en una acción. Y ahorita te platico un poquito más. Digo, hay muchos vehículos financieros. No simplemente en el mercado, simplemente también puede ser desde un real estate, o sea, comprar un bien para venderlo en el futuro con una plusvalía. O sea, es sacar un retorno sobre un capital que tú tengas. Perfecto, ok. Entonces, dentro de la inversión financiera, obviamente entre el público inversionista debe de haber siempre un intermediario, que regularmente son los bancos y las casas de bolsa. Y estos bancos y casas de bolsa al interior pues tienen mesas de operación, mesas que hacen tanto la liquidación de los valores, o sea, cuando yo compro, vamos a ponerlo, una acción, yo no puedo ir con la empresa o yo no puedo ir a la bolsa directamente a comprar esta acción. Yo necesito un intermediario donde yo pongo una postura, este intermediario la trabaja y él hace la liquidación, ¿no? O sea, él va con la contraparte que está vendiendo y con su intermediario. Entonces pactan la operación y esa operación detrás de esta compraventa pues implica muchas cosas. Implica el cruce y liquidación a través de intermediarios o instituciones depositantes. En México es el Indeval. Entonces, bueno, estas mesas se encargan de liquidar, de cruzar, de ponerte en un contrato, de llevar toda la parte de la administración del récord de la posición. Entonces, estas empresas, estos intermediarios financieros hacia adentro tienen mesas que se encargan del trading, tienen un back office que se encarga de toda la parte de la liquidación con las contrapartes, de estar llevando la parte de compliance con los reguladores, que en este caso la Comisión Nacional Bancaria de Valores es la que regula que se cumpla con la ley. Claro. De la ley del mercado de valores, o sea, que es todas esas reglas que dan protección al sistema financiero y a los usuarios del sistema. Perfecto. Entonces, todo lo que nos platicas, muchos traen la idea de que las inversiones es como la película de Wall Street, ¿no? Que están todos con teléfonos y gritando y que es un despapalle. Hoy en día, por las tecnologías, ya no es así, ¿verdad? Sí. Los pisos, bueno, es que anteriormente la parte de Wall Street donde está toda la gente en una sala es un piso de remate. Anteriormente todavía existen los pisos de remate, están ahí los traders y ellos ponen la postura ahí, ¿no? Te hablan desde la oficina, oye, compra un paquete de 1,000 acciones y el trader grita, yo los quiero. Entonces, sí. Eso todavía existe, ya no es tan así. O sea, creo que anteriormente en los 50, en los 60 tal vez pudo ser así, ¿no? Pero bueno, ya es diferente, ya todo es electrónico, ya realmente
El 100% del mercado ya opera con Bloomberg. Los pisos de remate son en commodities, ciertas acciones. Pero bueno, ya es menor. Ya no tiene tanta euforia como... Ya no tiene... Sí, porque antes todo transaccionaba a través de un piso de remates, ¿no? En aquel entonces aquí el piso de remates era de Serfín. Era OFSA, operador y casa de bolsa Serfín. Mucha gente del mercado estuvo ahí. O sea, gente que ya tiene una trayectoria ahorita en el mercado financiero pasó por OFSA. En el piso de remates también, en las evaluaciones, en los derivados. Entonces, Hollywood tiene una tendencia a exagerar muchas cosas. Pero sí, realmente era así. Sí, hay mucho estrés, hay mucha tensión. En 2008 tú veías en la gente los pisos de remates devastada porque habían perdido posiciones muy grandes. Hay un trader de piso de remates, Peter Tuck, que es muy famoso. Y él hacía todas sus entrevistas y todas sus conferencias ahí en el piso de remates, en el NICE. Entonces, pero ya no están así, ¿no? Ya están todas las estaciones y va con la orden y se la da. Ya no grita, ya van, se la dan y la captura en el Bloomberg, ¿no? Sí, me imagino. Que al fin de cuentas, pues es una película y pensamos que realmente es así hoy en día. Y de hecho hay mucha desinformación porque a mí me ha tocado escuchar muchos cuates que son asesores en inversiones y se hacen llamar corredores de bolsa. Entonces, ¿nos podrías explicar nada más la diferencia entre un asesor, que es el que sí va con el cliente, le da una asesoría de cómo manejar sus recursos, en dónde invertir? Incluso ese mismo asesor puede ir con una mesa central dentro de una institución financiera a decirles, oigan, esta es la postura del cliente, pero ¿qué diferencia tiene un asesor con un verdadero corredor de bolsa? Un stockbroker. Sí, no, un asesor es la persona que ya está en la última parte de la cadena. O sea, donde tú estás en contacto con el cliente, donde tú haces recomendaciones dependiendo un servicio, ya sea un servicio asesorado o no asesorado, puede ser recomendaciones generales o particulares de inversión, o sea, en base a un perfilamiento o si es generalizado en base al stock que tú tengas de productos en tu institución financiera. Un corredor o un stockbroker pues es la persona que está ya más hacia atrás. Claro. Donde está haciendo el intercambio, ¿no? Puede ser entre instituciones o entre patas, o sea, entre dos partes. Que simplemente lo que hace es una transacción, ¿no? O sea, y el asesor financiero es el que se encarga de encaminar y cuidar el interés hacer prevalecer el interés de su cliente en base a que tenga un retorno óptimo y no ponga su dinero en riesgo. Exactamente, sí, stockbrokers o un broker o un corredor de bolsa, pues no, sería ahí, es diferente. Claro. Creo que es parte del argot financiero que se ha manejado de tiempo atrás. Venden la imagen como, no, yo soy corredor de bolsa, yo te puedo apoyar y pues al momento de decir esto uno tiene la imagen y piensa en Wall Street, ¿no? Y dice, no, pues esta persona es exitosa, sabe lo que está haciendo, porque llegar ahí pues es complicado, ¿no? Sí. Pero bueno, ya gracias a que nos comentas un poquito de cómo funciona el mundo de las inversiones, qué es una inversión, quiénes son los que participan, podemos hacer nada más un pequeño resumen de, por ejemplo, una transacción, o sea, quiénes son las partes, cómo participan y qué es lo que buscan. O sea, por ejemplo, viene un cliente, quiere invertir, quiénes son las partes que interactúan y cómo finaliza el proceso. Ok, lo que esto hace, por ejemplo, viene el cliente Eric Garza, se acerca con una institución, ya sea una casa de bolsa o un banco, y quiere invertir en algo conservador, o sea, deuda. Entonces, quiere invertir en CETES, ¿no? Entonces se acerca con su asesor, el asesor hacia adelante, pues bueno, le puede recomendar pues, cierto tipo de productos, a lo mejor un CETE, un fondo, etcétera, etcétera. Lo que hace es que pactan la operación, el cliente deposita sus recursos en alguna cuenta, en algún contrato, y hacia atrás este asesor es el que hace toda la operación hacia adentro. Entonces, ya sea por un sistema, regularmente son a través de sistemas electrónicos, este sistema va a la mesa si ya tiene una posición lo asigna, si no, sale a mercado a comprar y involucra a los traders de las mesas centrales. Las mesas, bueno,
Las mesas centrales se dividen en varios tipos. Está la mesa de deuda, la mesa de derivados, la mesa de capitales y la mesa de FX, ¿no? Claro. Son diferentes. Entonces, en el mundo financiero regularmente así está dividido. Entonces, bueno, la mesa central, si no tiene posición, se la pasa al trader. El trader sale a la calle con otros traders, porque ellos son realmente los corredores. Entonces, lo que hacen es que compran el activo. Entonces, atrás de eso hay un back office, que es el que se encarga de hacer toda la liquidación, el cruce. Con el Indeval. Con el Indeval hacia los contratos o con la contraparte que le compraste hacia tu banco. Porque tú, o sea, realmente todos estos bonos, anteriormente eran bonos físicos, ¿no? Te entregaban, Sí, no sé si has visto un bono físico y los cupones eran papelitos. Sí. O sea, o recortitos. Entonces tú cortabas tu bono, ibas y lo cambiaba. Ahora no, todo es electrónico. Realmente ya no hay un papel. O sea, todos estos títulos que se depositan en cuentas del Indeval. El Indeval es el que se encarga de liquidar, asignar y depositar los valores, ¿no? Que deben de estar registrados. Hay una institución que se llama el RNB, que es el Registro Nacional de Valores, donde todas las personas que quieran emitir, ya sea capital o deuda, capitales son las acciones, deuda son los bonos, tienen que inscribir sus valores ahí para que se puedan, esto hablando en México, para que se puedan comercializar en el mercado financiero. Perfecto. Entonces, bueno, pues lo que hacen es que se depositan y en el contrato, entonces tú, Ricardo, tienes tus CETES que al finalizar el plazo de los CETES te van a revolver el capital que invertiste más un interés, pero adicional de este interés tienes que tomar en cuenta que hay un impuesto, un ICR, que hoy en día es el 0.15%. Entonces, ese impuesto también te lo van a retener. Claro. No, perfecto. Entonces yo creo que queda un poquito claro cómo funciona una transacción dentro del verdadero sistema financiero. Y pues bueno, yo creo que podemos pasar ahora sí a preguntas un poquito más detalladas. Por ejemplo, hoy en día con todas estas tasas que escuchamos que Banxico subió la tasa de referencia y muchas veces no entendemos esto. Y suena ahorita mucho el invertir en CETES, ¿no? Oye, inviertan en CETES, CETES paga tanto, pero ¿por qué paga eso? O sea, ¿por qué Banxico? Y bueno, explico un poquito rápido para la audiencia. Banxico es el Banco Central de México, que son los que intentan resguardar el valor de la moneda. Y esto lo hacen a través de distintas estrategias, como es la tasa de interés. Pero me gustaría que tú, César, nos expliques un poquito por qué Banxico sube una tasa de interés, por qué esta tasa de interés se ve reflejada en lo que ganas a través de inversiones en CETES, por ejemplo, que es, el Banco de México tiene muchos bonos, pero el más común es el CETE. Más o menos que nos expliques eso, por qué Banxico sube las tasas de interés y por qué es bueno ahorita invertir en CETES y prácticamente cómo una persona normal puede llegar a ser o puede llegar a participar dentro de estas inversiones. Perfecto, claro. Como lo comentas, los bancos centrales son estos organismos encargados de resguardar el valor de la moneda y ciertos indicadores. El homólogo y creo que muchos lo han escuchado, el homólogo de Banxico en Estados Unidos es la FED. Entonces, estos organismos tienen targets muy específicos. Por ejemplo, en México es la inflación. Ellos tienen que resguardar la inflación. En Estados Unidos tienen dos, que es la inflación y el desempleo. Entonces, a través de la tasa, los aumentos o las bajas de tasa van controlando la inflación, porque la inflación pues, es el aumento generalizado de los precios. Los precios pues, se van aumentando conforme haya liquidez o haya una masa monetaria en el mercado, ¿no? A mayor masa monetaria, pues mayor inflación. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene más dinero, empieza a gastar más. Los productos, pues obviamente como tienen más demanda, pues empiezan a encarecer. Claro. Entonces la oferta. Entonces es un tema mucho de economía. Es un tema muy complejo, pero a la vez muy bonito. O sea, complejo en el sentido que hay muchos factores que te mueven la curva de la oferta y la demanda. Entonces, a través de la tasa de interés, moverla hacia arriba o hacia abajo es como van controlando la inflación. Mover la tasa de interés hacia arriba, que es una política restrictiva,
hawkish, le llaman los americanos, pues lo que hacen es encarecer pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los créditos, todo este tipo de mecanismos que van acortando esa masa monetaria, que van haciendo la liquidez dentro del país o dentro de la nación que está haciendo esta política, la va cortando, lo que hace que empiecen a bajar los precios, que la gente empiece a gastar menos, que empiece a tomar menos créditos y que vaya bajando esa inflación, ¿no? Sí, porque antes sacar el crédito, una casa, un crédito hipotecario era una tasa de interés, no sé, del 7-8% y hoy son tasas del 12-13%. Igual, consumir o sea, ir a sacar un carro de agencia, pues antes el crédito decías, oye, pues en 5 años voy a estar pagando una mensualidad de 5,000, pues ahora la mensualidad, como aumentaron la tasa, pues ya no es de 5,000, ahora, a lo mejor ahora es de 7,000 o incluso 8,000, ¿no? En ciertos casos. Exactamente, y eso hace que el gasto de los consumidores se va reducido, lo que hay menos liquidez, entonces empieza a bajar la inflación. O sea, la oferta empieza a bajar los precios, ¿no? Para que siga la dinámica. Entonces, en esta época, después de la pandemia, vivimos una espiral inflacionaria muy alta. O sea, hay mucha inflación. Realmente las inflaciones en los países, incluso en Estados Unidos, en México, fueron inflaciones, bueno, sobre todo en Estados Unidos históricas, en México es una inflación muy alta. Entonces, lo que hacen los mecanismos de política monetaria es que empiezan a subir la tasa de interés para tratar de bajar esa inflación. Hoy en día, anteriormente las economías eran menos complejas con toda la parte de la globalización. Ahora ya no solamente es la nación la que inyecta liquidez, sino hay muchas cosas, o sea, el comercio exterior, la inversión extranjera, el todo venture eso, capital, el venture capital, todo eso va agregando componentes de inflación. Entonces, para un banco central lidiar con eso es complicado. Entonces, hoy por hoy, pues desde la pandemia que empezó la recuperación, empezó mucha inflación por la cadena de suministros, 20,000 factores. Entonces empiezan a subir la tasa de interés los bancos centrales. Esta tasa de interés impacta en las tasas de referencia y en las tasas de crédito. La tasa de referencia es la principal tasa por la cual se dictan las inversiones en México. Entonces, esta tasa se ve reflejada en el CETE, se ve reflejada en la tasa de reportos, que son las operaciones del mercado de dinero que le llaman en México, que son los mecanismos más comunes para invertir, tanto en el público de personas morales como en personas físicas. Entonces, por eso los CETES están en esa evaluación. Ahorita tienen una evaluación de 11.30, 8.29, que si te vas antes de pandemia, unos años atrás, la tasa de referencia estaba al 4 o 5%. Entonces, sí, entonces no convenía tanto invertir, ¿no? No convenía tanto invertir. Las inversiones también son de momentums. En aquel entonces, cuando hay una tasa de referencia baja, pues y baja volatilidad. Si hay una tasa de referencia baja es porque hay baja volatilidad. Entonces te mueves a la renta, a las acciones. Si hay una tasa alta, entonces te hace sentido moverte a los bonos. ¿Por qué? Porque tienen una muy buena evaluación, están en un pico de inflación alto. La renta variable de las acciones es un poquito más complicado. Y en su momento, esta inflación llegará a ceder y van a empezar a bajar las tasas, por lo cual vas a tener un aumento en los precios. La relación de la tasa de interés de un bono con su precio es inversamente proporcional. O sea, sube la tasa de inflación, baja el precio del bono y viceversa. Claro. Entonces, si tú compras un bono con una buena evaluación, un buen rendimiento, entonces y hacia adelante va a bajar considerablemente la tasa, pues tú lo vendes y también tienes una ganancia de capital, claro. O sea, ganas por los dos lados. Sí, hoy en día que el CETE, pues allá poniéndolo como en un ejemplo práctico, si el CETE hoy está en el 11.30, lo adquirimos así de esa manera, suponiendo que es en el largo plazo, ¿no? Exacto. En el largo plazo, pues muy probablemente pues la tasa ahorita está en récords históricos, está en máximos, va a ir disminuyendo la tasa. Entonces, si nosotros tenemos un bono o un activo que está pagando alto y en un futuro va a empezar a pagar menos los nuevos bonos, pues nuestro bono está aumentando de valor, porque la tasa baja y el precio sube. Es correcto. Y tú lo vendes y vas a tener una ganancia, una ganancia de capital, una diferencia entre el precio que compraste y que vendiste. Perfecto. Entonces, por eso es atractivo ahorita esa evaluación en los bonos. Y los CETES, pues bueno, es el mecanismo más famoso de Banco de México para colocar deuda.
y son bajo subastas. Anteriormente era muy difícil, o sea, porque tenías que tener un contrato, ya sea una casa de bolsa en un banco. Hoy en día el Banco de México lanzó la plataforma de CETES Directo, donde cualquier persona puede empezar a invertir desde un peso, pues, valga la redundancia. Entonces, creo que este mecanismo es muy bueno en estos momentos. O sea, ¿por qué? Porque adicional, un bono pues es deuda emitida por una entidad. Es parte de deuda y esta deuda pues tiene un respaldo. Entonces, en este caso, el respaldo es el gobierno. Entonces, pues podemos decir que es una inversión segura. La calificación, todos los bonos tienen calificaciones, o sea, por diferentes entidades. S&P, Moody's, Fitch. Entonces, los CETES o la deuda gubernamental pues tiene el máximo grado de calificación, ¿no? O sea que el impago no es nulo, pero el riesgo es muy bajo. Claro, porque aquí le estaríamos prestando nuestro dinero al gobierno. Exacto. Y ¿qué pasa si el gobierno se queda sin dinero para pagarnos? Pues imprime más y nos paga los rendimientos, ¿no? Exacto. Que digo, eso ya después va a afectar en inflación y demás. Justamente. Y muchos factores, pero pues en sencillas palabras, por eso es que el riesgo es muy, muy poco, ¿no? Es correcto. Sí, entonces hoy por hoy pues invertir en un CETES te paga un 11.30, pues, es una muy buena tasa, es seguro. Entonces, cada 28 días, entonces entrar en un tema de mercado de renta variable con esta volatilidad, pues es complicado. O sea, es más cómodo invertir en CETES ahorita a esa tasa, y también depende mucho para qué lo vayas a hacer. Digo, si es un tema patrimonial, pues bueno, tienes que buscar algo conservador, algo que cuide tu inversión. Si es un tema especulativo, pues bueno, pues métete a las acciones. Claro, ya ahí jugando un poquito más de riesgo y ya, digo, son diferentes estrategias de inversión y demás. Bueno, perfecto, pues muchas gracias por esta, la verdad yo creo que queda muy, muy sencilla la explicación, y esto va dirigida a la siguiente pregunta, que es prácticamente que mencionabas mucho lo de las tasas de interés y demás. ¿Cómo esto ha afectado el tipo de cambio? Porque hoy tenemos al peso mexicano, al superpeso, en niveles de aproximadamente 16.85, 16.90, 17 pesos. Y justamente la tasa de referencia, que es la que el Banco de México le paga a sus inversionistas, o al menos dicen que es el principal factor del por qué pues hoy en día el tipo de cambio está bajando, ¿no? No sé si nos puedes explicar por qué. Sí, claro. Sí, recuerdo mucho que la paridad y el tipo de cambio, también el precio va bajo oferta y demanda. Esta evaluación del peso, y no solamente el peso, otras monedas emergentes, es parte de una debilidad en el dólar. También la vez pasada leí que la evaluación del tipo de cambio nunca ha sido justa para México. O sea, siempre hay un artículo que salió en 2017 que la evaluación tenía que estar entre 16 y 17 pesos, ¿no? Pero bueno, el tipo de cambio va bajo oferta y demanda. ¿Qué pasa con las tasas de interés cuando realmente los jugadores de este mercado son los asset managers, los grandes asset managers, los fondos de pensiones, toda esa gente institucionales. Los institucionales, todas esas entidades que mueven miles y miles de millones, o sea, hasta trillones. BlackRock tiene trillones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienen un portafolio, pues tú tienes que buscar el mejor rendimiento, ¿no? El mejor retorno, o sea, la mejor estrategia. Cuando empiezan a subir las tasas de interés en México y también en Estados Unidos, la tasa, bueno, en aquel entonces, hace unos 4 años antes de la pandemia, pues los asset managers buscaban colocar su dinero en estrategias seguras, que te dieran una buena composición. En aquel entonces la tasa de interés en Estados Unidos era el 0.05%, o sea, una nada. Sí, no pagaban nada. No pagabas nada. 0.25%, discúlpenme, no pagaban nada. Entonces tenían que buscarse estrategias para tener un buen retorno. Los treasuries estaban valuados muy abajo. México también tenía una tasa de interés baja. Entonces, a raíz de esta posible recesión en Estados Unidos, la subida de tasas de interés en México y en otros países emergentes empiezan a hacer que estos clientes institucionales empiecen a voltear a ver otros mercados u otros bonos donde la prima de riesgo o el diferencial de tasas entre Estados Unidos y otros países
fuera grande. O sea, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos te paga el 5.25 un bono o una tasa. Los bonos van valuando, pero la tasa es del 5.25 y en México es del 11.25. O sea, ese diferencial es tan grande y las calificaciones pues no son tan despegadas. Sí, el riesgo contraparte no es exactamente, tan alto. El riesgo es diferente. Entonces, pues lo que hacen es que ellos empiezan a vender sus posiciones en treasuries, porque aparte esta subida de la tasa pues hace que baje tu precio de lo que tienes ahí. Entonces tienes que buscar también hacer hedge, porque si no, ¿qué fue lo que pasó con Silicon Valley Bank? Ahorita platicamos si quieres un poquito de eso. Entonces empiezan a vender treasuries, empiezan a vender bonos americanos y se empiezan a ir a países emergentes. México, Brasil, la India, Colombia. China. Entonces, si tú te das cuenta, las mayores apreciaciones las tienen del tipo de cambio las tienen estos países. ¿Por qué? Porque empezaron a invertir, porque la tasa es atractiva, el riesgo contraparte no está tan despegado, o sea, de su política. Entonces eso hace que se empiece a apreciar las monedas. El peso, pues bueno, si tú ves, venía de 19, 20 pesos hasta ya abajo de 17, ¿no? Entonces que son valuaciones que tenemos desde hace ya muchos años. Entonces esta expectativa de que Estados Unidos subió tasa y después ahorita que iba a una recesión. La semana pasada salió un buen dato de inflación, donde la inflación ya empezó a ceder. Entonces, lo que dice que va a haber a lo mejor un stop en la tasa de las subidas de tasa de interés, pues todavía incentivan más a estos clientes institucionales a seguir vendiendo activos americanos para salirse activos emergentes. En este caso, México, el peso es un activo de cobertura natural en el mercado cambiario. Y en el mercado financiero, que es un activo de cobertura, que es lo más fácil de vender, ¿no? O lo más fácil de convertir. Sí, hay mucha liquidez, ¿no? Hay mucha liquidez en el mercado del peso, igual en el real. Entonces, hoy por hoy, por eso el peso tiene evaluaciones importantes por la depreciación generalizada del dólar, esa vulnerabilidad que tiene ahorita el dólar, la posible recesión, que ahorita también ya el trend ya se va quitando de que va a haber una posible recesión en Estados Unidos y que empieza el tema no la recuperación, sino simplemente la cesión de la inflación, lo cual nos dice que cuando esa brecha se empiece a cerrar, o sea, donde Banxico empieza a bajar la tasa de interés y se empieza a acercar a la tasa americana, va a ser una reversa. Ahí estaríamos viendo ahora pues una subida en el precio del peso, ¿no? Ya va a ser más caro, ¿no? Exactamente, la evaluación del tipo de cambio, pues o sea, el peso se va a fortalecer generalmente contra las demás economías. Que a ojo de buen cubero, mi César, tú que tienes tantos años de experiencia en esto, más o menos estaríamos viendo estos cambios el próximo año, sí. Más o menos para cuándo se estarían viendo estos aumentos. Yo creo que los 19 pesos pudiera ser que para el segundo semestre del 2024, obviamente cuando empieza a bajar la tasa Banco de México, va a depender mucho del view de Banco de México. Cuando Banxico empieza a bajar la tasa, si es que la inflación en Estados Unidos sigue cediendo y empiezan a pagar las alzas. Se habla en Estados Unidos que va a haber la siguiente alza está ya descontada. Hay mucha división entre los economistas. Hay unos que dicen que solamente debería ser una más. Hay otros que dicen que debería subir una segunda. ¿Por qué? Porque si bien ha estado avanzando, hay muchos factores externos que pudieran volver a presionar un poquito la inflación. Entonces, si Banxico empieza a bajar, la Fed se quede igual y se empieza a cerrar ese diferencial, ahí es donde poco a poco le va a ir ganando el terreno el dólar a las demás monedas. Brasil también es una economía donde la inflación está cediendo, donde tiene tasas altas, inclusive mayor que México. Entonces, en el momento en que empiecen a bajar las tasas en México, o se mueven a otro emergente que tenga buena evaluación en tasa y que no se vea una baja cercana, o empiezan a comprar otra vez treasuries. O sea, claro. ¿Por qué? Porque es mejor riesgo el gobierno americano que un gobierno emergente. Es mejor tener tu capital en Estados Unidos que en México. Tu métrica de riesgo se mejora, tus indicadores como
como institución financiera mejoran. Entonces, pues bueno, ahí es cuando va a empezar lo importante. Pero yo creo que la depreciación del tipo de cambio empieza a partir de 2024, yo creo que el segundo trimestre. Y si conforme vaya bajando la tasa, hacia el segundo semestre empieza, yo creo que ya 18 y algo. Se habla que más o menos en los 24 va a llegar la tasa a un 8%, 7,5%. Ese es el esperado. Pero bueno, la economía es muy dinámica. O sea, como pasa esto ahorita, el otro mes estalla otra guerra y empieza la inflación otra vez. Claro. Oye, y pues poniendo todo esto que acabamos de decir, poniendo en un ejemplo práctico que justamente tocaste el tema, ¿puedes explicar con peras y manzanas lo que le sucedió al Silicon Valley Bank? Sí, claro. Silicon Valley Bank también fue un tema de mal manejo, mal management. Son bancos regionales y también bancos de sector. Silicon Valley Bank era el banco que le prestaba a todas las tecnológicas y a las startups. Sí, el Venture Capital. Venture Capital, exactamente. Entonces, el dilema de un banco central al subir la tasa 1 es, o sea, ¿qué es lo que hago? Yo o controlo ese indicador que necesito yo tenerlo bajo un target y se me está yendo de las manos, o también le doy estabilidad al mercado financiero, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el Banco Central empieza a subir la tasa y de manera agresiva, el balance de los bancos, lo que tienen ellos ahí, estos bonos que tienen ellos, pues, sufren esta relación inversamente proporcional, ¿no? Suben las tasas y se baja el precio. Se baja mucho el precio. Entonces, ¿qué pasa? Que esa afectación en tu balance y en el precio y en la posición, cuando necesitan liquidez, que fue lo que le pasó a Silicon Valley Bank, o sea, tenía bonos en su posición que bajaron mucho de precio, los clientes empezaban a desear liquidez. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Salir al mercado a vender esos bonos a menor precio de lo que los compró, lo cual te hace una pérdida inmensa que luego ya no puedes sustentar y te vas prácticamente, no a quebrar, pero a entrar a un concurso donde te va a comprar alguien más. Esto pasó con muchos bancos. Esto es un mal manejo también, un mal manejo de sus riesgos. O sea, existe algo que se llama el VaR. Y no solamente el VaR. O sea, hay muchos... Value at risk. Es value at risk. Hay muchos indicadores de riesgo donde tú debes de estresar tu posición. O sea, estresar, ¿qué dices? O sea, ponerla bajo en un escenario sufra, ¿no? Exactamente, de estrés. Por eso es un stress testing, donde tú debes de estresar la posición a que va a subir 5% la tasa o 4% la tasa, que en este caso subió 5%, para ver cuál va a ser tu pérdida máxima y cómo la tienes que manejar. Obviamente tienes que contratar coberturas, tienes que inmunizar portafolios, tienes que hacer muchas cosas que en Estados Unidos no estaban acostumbrados. No lo hicieron en su momento, y cuando empieza la subida de tasas y cuando los clientes empiezan a creer, oye, yo necesito mi dinero para un proyecto, necesito esto, necesito lo otro, no lo puedes, tienes que afrontar la pérdida y salir a... Sí, que hubo una famosa corrida bancaria, ¿no? Sí. O sea, esto es como un efecto dominó de bancos regionales, ¿no? Claro. O sea, donde empieza uno y luego el que sigue. O sea, había una lotería bancaria, ¿no? Sí. A ver quién sigue. Pero bueno, esto también es parte de regulación. Creo que México está acostumbrado a las subidas y bajadas de tasas abruptas desde hace muchos años y lleva muy bien los manejos de las posiciones. Sí, o sea, México está acostumbrado a hacer todo este stress testing. Por las altas inflaciones que tiene el país. Las altas inflaciones, las tasas altas de interés. Recordemos que hace muchos años había tasas de doble, triple dígito. Sí. Entonces, los bancos y los manejadores en México están muy acostumbrados a llevar bien este análisis de riesgo, o sea, de conservar bien la posición. Y en Estados Unidos es algo menos típico. Entonces, ahí es donde pasó. O sea, el Banco Central de Estados Unidos pues, tiene que mantener la inflación y no estoy seguro. Yo creo que ellos no sabían esta metodología que estaba llevando Silicon Valley, donde no tenía bien
bien calculado su riesgo o bien administrado. Porque tenían que estar regulados. Exactamente. Sí. O sea, pero yo creo que tenían un mal management. Ese es todo. O sea, los bancos regionales quebraron por un mal management. Claro, por ser pequeños, al fin de cuentas. Sí, y ni tan pequeños. Digo, han de tener más lana que los de aquí. Tenían mucho, o sea, Silicon Valley Bank tenía 40 años en el mercado y tenía muchísima posición de todas las tecnológicas, ¿no? Claro. Pues bueno, yo creo que ya para cambiar un poquito el giro de la conversación y ponerlo un poquito más para las personas que quieran empezar a manejar tanto sus propios negocios en inversión y su propia, sus propios recursos financieros, ¿cuáles son las principales diferencias en cómo invierte una empresa y cómo invierte una persona? O sea, si yo tengo un negocio, ¿cómo invierto los recursos de mi negocio y cómo invierto los recursos propios? Ok. Bueno, lo principal, digo, y es semejanza y a la vez diferencia, es que deben de ser en cierta parte conservadores en su manera de invertir. Y dependiendo, porque la empresa, acuérdate que la empresa son los flujos de caja de sus ventas o todo lo que va generando el negocio y su negocio prácticamente no es generar rendimiento o salir a generar rendimiento, sino simplemente que ese dinero no esté dormido y él esté generando algún tipo de interés. Que esté productivo, que sea productivo, exactamente. O sea, no lo tienes no por invertir de más o obtener un riesgo para obtener un poco más, vas a poner en riesgo tu flujo. Hay casos de empresas que sí lo han hecho y han quebrado. Creo que hay muchos casos en el mercado que se conocen, por no decir uno, no es claro. El tema de la marca, pero bueno, una empresa tiene que tenerlo de corto plazo porque tiene pagos recurrentes. O sea, una empresa invierte a un día, 7 días, su flujo. Podría tener recursos de largo plazo, pero bueno, esos ya van bajo un esquema diferente. Una estrategia específica de inversión. Específica, exactamente, donde ellos ponen un escenario de tiempo, de parámetros de inversión. Entonces, pero es lo menos, porque regularmente su flujo de caja se utiliza, es muy dinámico. Tú sabes, las empresas constantemente tienen que estar comprando ya sea materia prima, o pagando servicios, pagando proveedores, pagando impuestos, nóminas, muchas cosas. Entonces sus flujos son muy constantes, son más de corto plazo. Una persona física también, dependiendo su objetivo, si es un tema patrimonial, pues tiene que ser algo conservador. Si es un tema de su jubilación, de un proyecto, oye, pues yo estoy ahorrando porque me voy a comprar una casa, tiene que ser algo muy conservador. Y a largo plazo. Y, ¿no? puedes jugar con horizontes de mayor plazo, o sea, un poquito mediano, largo plazo. Pero también las personas físicas tienen capitales de especulación o de riesgo, donde le puedes dar un poquito, donde ellos, están dispuestos a arriesgar su dinero en inversiones con un poquito más estructuradas, que te pueden dar un componente de interés diferente a lo que hay en el mercado de bonos, ¿no? que son las tasas de referencia o muy parecido, ¿no? Claro. O sea, que en este caso pues, puede ser las acciones, algunos derivados, portafolios un poquito estructurados, o sea... Sí, con más riesgo. De mayor riesgo. Que los portafolios estructurados se han ido yendo un poquito más a raíz de los ETFs. Ya un ETF prácticamente pues te hace todo lo que hace un portafolio en ese momento. Un ETF, para la gente que no sepa, es un Exchange Traded Fund, que prácticamente es un fondo de inversión que cotiza en bolsa, que lo podemos adquirir. Y es un fondo que tiene, por ejemplo, si buscamos un fondo de inversión que replique al Standard & Poor's 500, tiene las 500 empresas y replica pues el comportamiento. El comportamiento, de ese indicador. Exactamente, son acciones porque ya es una acción que atrás tienen un portafolio. Entonces, y tienen muchos objetivos. Puede ser un índice, puede ser una moneda, puede ser un sector, puede ser un commodity. Hay muchas cosas, ¿no? Y tiene estrategias dentro muy exóticas. También hay unos que están apalancados 1, 2, 3 veces hacia bull market, hacia bear market. Hay unas que son inversas al activo que quieren replicar. Entonces, ya tienen estrategias muy complejas
a las cuales pues ya no necesitas hacer un portafolio, ya nada más lo buscas porque todos hacen. Oye, pues yo quiero un apalancado Bull por 3 de China, o del gas, o del energético. Y ahí están, ¿no? Claro. Entonces son un poquito más de riesgo. Entonces, las personas físicas tienen un poquito más de largo plazo para invertir. Las morales tienen aversión al riesgo, porque pues imagínate, tú llegas a perder tu flujo de caja, te metes una bronca y vas a la quiebra. Porque no pagas a proveedores. No pagas nóminas, no pagas eso. Te vas hasta la quiebra, y hay una empresa muy famosa que especuló en derivados aquí en México y prácticamente quebró. O sea, ¿por qué? Porque empezó a especular sobre derivados de tipo de cambio y sus flujos no estaban ni siquiera... O sea, no tenía nada que ver con el dólar. O sea, a lo mejor tenían una deuda ahí pequeñita, pero no para especular, y hubo un problema y tronó. O sea, prácticamente. Entonces, una empresa tiene que ser más conservadora en su manera de invertir para no arriesgar su flujo. Perfecto. Y bueno, una experiencia, mi César, que nos pudieras contar, digo, sin decir marcas, obviamente, de cómo cerraste una negociación así de inversiones, y más o menos cuál fue la estrategia y cuánto, o sea, en qué activos invirtieron, el ejemplo que nos vayas a dar, y más o menos cuánto fue lo que ganó esta persona o empresa en esta inversión. Pues si quieres te cuento dos. Una experiencia buena y una mala. Una y una no tan buena. Fíjate, cuando estaba yo de practicante, el primer bono que vendí fue un Banco Cruzeiro do Sul, un bono brasileño, que se lo vendía en ese momento yo no sabía. Se lo vendía a un hedge fund suizo. Conseguimos la evaluación, pues ahí cuando eres trader de dos patas, ahí tienes que, o sea, te empiezas lo que haces es que, oye, tengo una posición, te llega de un cliente, oye, traigo 300 títulos a 11.75, Banco Cruzeiro. Entonces tú empiezas a buscar o con otro cliente tuyo o con otro trader. Cuando es con otro trader, pues la comisión es compartida, ¿no? Claro. Entonces, lo que haces es que empiezas a salir a buscar la contraparte para hacer ese cruce. Entonces, en ese momento nos llegó este Banco Cruzeiro de un cliente. Teníamos al hedge fund. Entonces, pues, lo que haces ahí es convencer al hedge fund. No convencer como tal, sino simplemente mostrarle la información. Oye, traigo este banco, aquí está el DICE, aquí está el prospecto. Tú vas, porque ellos tienen su estrategia. Un hedge fund tiene su estrategia. Está a este nivel. Tú me dices si lo cerramos, ¿no? Entonces ahí me acuerdo que tuve que conseguir el prospecto, tuve que conseguir muchas cosas, y lo que pasó fue que cerró, pues era una cantidad considerable, y a los 2 días entra en un proceso de default. Neta, Banco Cruzeiro. Hombre, cállate. Entonces, pues obviamente las llamadas, este broker, un broker americano que pues tenía oficinas por todo el mundo, no era tan grande, era mediano, y tenía una oficina en Brasil, Sao Paulo. Entonces, este banco pues era, haciendo un paréntesis, este broker era de bonos high yield, o sea, bonos con una calificación un poquito abajo del investment rate, pero con buena rentabilidad de mercados emergentes. En eso se especializaba. Y había pues Banco Cruceros, había Axtel, había Pemex, Cemex, o sea, de economías emergentes. Si le llaman high yield, porque pues, la calificación es más abajo del investment grade, pero tienen una buen retorno. Buen retorno. Entonces, pues oye, pues al día siguiente pues, la llamada, obviamente el que era el trader senior, que era mi jefe, buena onda, ¿no? Oye, pues vamos a hacer una llamada con Janssen en Brasil para que platique un poquito del caso, lo que está viendo. Obviamente, al tener una persona en Brasil, pues él estaba viendo todo este tema. Había sido un tema de balances igual. Entonces, pues bueno, ahí el cliente iba a tener un muy buen retorno. O sea, era un 12%, te estoy hablando de hace 12, 13 años. Cuando te pagaban el 4%. Sí, exactamente. Y era en dólares. Entonces, cuando las tasas de interés en Estados Unidos eran muy bajas,
Pero bueno, este es el riesgo, ¿no? Son bonos high yield y dentro de la estrategia pues lo tenían constituido. Pues, obviamente hicieron una reestructura con el tiempo. Digo, yo fue un internship. Yo salí, con el tiempo hice una reestructura y bueno, ahí no les fue tan mal. Pero esa fue la primera experiencia pues complicada que tuve. Nunca piensas que una empresa vaya a hacer un default así de la noche a la mañana, ¿no? Claro, ¿no? Y son pérdidas de millonarias. Sí. Obviamente pues son litigios. Digo, cuando se va a un concurso mercantil, pues ahí sí está complicado, ¿no? Luego te lo cambian por warrants. Sí, el warrant y ya a ver cuándo te lo... Cuando son acciones. A mí me pasó así. Cuando lo ejecutan. Sí, esa fue la primera. Y la segunda, pues bueno, creo que es un cliente... nosotros dentro del banco, pues tenemos la parte de asesoría o no asesoría, tenemos una especialidad que lleva inversiones de fondos de pensiones. Y a un fondo de pensiones se le hizo una muy buena estrategia, que hacia adelante lo que hace la estrategia, las subidas las va capturando un poquito más lento, las subidas de tasa. Pero cuando empiezan a bajar las tasas, ya tiene 10 años el cliente con nosotros, cuando empiezan a bajar las tasas, la composición del interés y la baja de las tasas es muy lenta. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ahorita estamos al 11.25 y al 24 se baja al 8. Entonces, la empresa lo que hace es que esa llegada al 8 no la va a hacer en ese tiempo, sino hasta el final de año. O sea, empieza a recibir 11.25, 11.20 y llega un momento donde se queda muy estable la tasa de interés. Y empieza a bajar gradualmente. Y en un fondo de pensiones, pues el tiempo es óptimo, o sea, mayor, porque son vehículos de muy largo plazo, porque pues imagínate, gente que tiene, está en los 40, se jubila a los 60, pues tiene 20 años para invertir. Entonces, esas capturas en la baja de tasas le han dado un retorno pues muy importante. O sea, te puedo decir que, o sea, generalizado el portafolio tiene un 37, una cosa por así decirlo, en este plazo, lo cual es en las pensiones el rendimiento, y está en una estrategia conservadora, no está en una estrategia donde tenga capitales. Porque bueno, los fondos de inversión también son cajoncitos donde tienes, dependiendo el mandato, que son las políticas de inversión, que en México se llama Marco General de Actuación. Son las políticas. Oye, puedes invertir aquí, puedes invertir acá, no puedes invertir en esto. El mandato lo construimos con ellos. Pero hay empresas que dicen, bueno, aquí en este cajoncito pues puedes invertir deuda y esto de renta variable, o sea, capitales en acciones. Sí, ahí van jugando, ¿no? Ahí vas jugando. Está en deuda y le ha ido muy bien. O sea, tú ves la curva de rendimiento del portafolio y en el largo plazo está muy bien valuada contra muchos benchmarks, contra el S&P, contra el Nasdaq, contra la bolsa, o sea, mucho más estable. Sí, es una curva bien formada. Perfecto. Entonces ha tenido muy buena rentabilidad. No, qué bueno que te tocó manejar esa inversión. Con los asset managers del banco, que también son muy buenos para esta parte. Perfecto. Pues muchas gracias. Yo creo que me gustaría finalizar, primero que nada, agradeciéndote, César, por haber venido aquí al espacio, que este es tu espacio también. Y me gustaría finalizar todo este episodio con algún mensaje para toda la gente que nos está escuchando y que quiere empezar en este mundo, ¿no? Tanto ese chavito que ahorita está estudiando finanzas y se quiere meter en el mundo de las inversiones y trabajar dentro de esta parte del mercado, a como los que están empezando a ganar dinero y quieren empezar a invertir. ¿Algún mensaje para todos ellos, mi César? Claro, para los que están estudiando finanzas, pues que se animen. Es un sector que particularmente me gusta mucho, quiero mucho. Aquí he hecho una carrera. Que sigan todos los días creciendo su base de conocimientos. Allá hay muchas certificaciones que cuando yo estaba, pues empezaba CFA, Kaya, programaciones. Hay muchas cosas que
que hace muchos años en el sector financiero no había. O sea, que aprovechen todas estas herramientas y a las personas que empiecen a invertir que lo hagan. Que lo que sí les diría yo es que no vayan con una idea de que yo me voy a hacer millonario en la bolsa porque eso es una película de Hollywood. O sea, cuando tú entras a invertir, ya sea en el sector financiero, que tengas una base de conocimientos, primero, cuantiosa, o sea, que sepas lo que vas a hacer, o sea, que si vas a invertir en una acción es porque ya la evaluaste, hiciste una evaluación relativa, lo comparaste contra sus peers, que tengas una estrategia, no simplemente de que, ay, mira, a mí me gusta Facebook. Nomás por el FOMO, ¿no? Sí, a mí me gusta Facebook porque pues, yo entro mucho a Facebook, ¿no? Me gusta Tesla porque me gustaría tener un carro también para... No funciona así. Cuando uno empieza de esa manera es cuando tiene una mala experiencia y deja de invertir, sino... Sí, claro. Y ese es el problema, ¿no? Que mucha gente entra sin conocimiento, hay muchos scams en el mercado, o sea, de que el trading y esto, y el trading de FX y todo eso, entonces, y justamente es por comisiones, ¿no? O sea, porque las instituciones ganan comisiones de esas transacciones, entonces le crean una mala experiencia a todos estos chavos y a todos estos usuarios que a lo mejor no son financieros, entonces cuando entran, pues empiezas a invertir y de repente entraste Pierdes con $1,000 y saliste con 0, ¿no? Entonces sí, claro. Dejan de hacerlo, ¿no? Entonces yo les recomendaría a uno, si les son autodidactas, que lean, que se hagan una basecita. Si no, pues que se acerquen con un intermediario, con un asesor, con alguien que los pueda apoyar. Pero siempre es bueno saber, leer. ¿Por qué? Porque también hay gente que aprende, que invierte, que le va bien, que no inviertan con el sentido de hacerse millonarios, sino de hacer un flujo adicional. O sea, que tu dinero no esté inactivo, que esté generando rendimientos, pero que sean rendimientos conscientes, concisos, con una estrategia. Si tienes una estrategia de riesgo, un dinero que dices, ¿sabes qué? No, pues me lo voy a gastar en la fiesta, pues mejor lo invierto en riesgo. Ahí sí, bueno, inviértelo, si lo pierdes no pasa nada. Como que ya te lo ibas a gastar. Te lo ibas a gastar. Si este dinero, o sea, si sale tu estrategia, pues oye, pues vas a tener un ingreso considerable, ¿no? O sea, pero que lo hagan, o sea, que se animen a invertir, a aprender. Aprendes más cuando arriesgas tu dinero. Otra cosa que les diría es que no invierten el dinero de las demás personas si no tienen conocimiento, porque te metes en una bronca. Entonces, pero bueno, lo importante es que lo empiecen a hacer. Anteriormente era muy complicado invertir, hoy es súper fácil. Y antes te pedían $100,000 para invertir en una casa de bolsa. Ahora con 100 pesos. Con 100 pesos puedes hacerlo. Banxico puso CETES directo, donde puede entrar cualquier persona. Entonces, yo creo que lo importante es empezar. En Estados Unidos ya puedes invertir también súper fácil. Lo importante es hacerlo, estar consciente, porque pues ahorita pues en Estados Unidos, pues, si vas bien también con el tema del S&P, pero el tipo de cambio ya te barrió sí, claro. todo el rendimiento, pero bueno, es parte de empezar a aprender, hay que ser conscientes y también ser cautelosos, no aventarse como el borre, porque si no... si no pierdes. Pierdes, sí, exactamente. Y ya no te van a dar ganas después de entrar. Ya no, porque pues te decepcionas. Hay gente que le terquea y que ahí le va y le aprende después de un buen tiempo. Pero sí, o sea... tengan una buena base de conocimientos. Veo ahora muchos traders que son analistas técnicos y traders técnicos. Yo diría que tengan una base considerable, o sea, que se vayan también por lo fundamental, o sea, todo esto, el análisis técnico es importante, sí, pero lo que mueve hay algo detrás de lo que mueve el mercado, siempre hay un fundamento, ya sea económico, matemático, financiero, que es el que realmente mueve el mercado. Perfecto. Pues muchísimas gracias, César. Tus redes sociales para que te sigan, ¿dónde te podemos encontrar? Estoy en LinkedIn como César Rosaldo. Perfecto. Y bueno, ahí cualquier cosa te pueden contactar. Exactamente. Pues bueno, muchas gracias. Con esto cerramos el episodio. Para todos nuestros escuchas, vamos a tratar de retomar este gran proyecto. Agradecemos a César que nos tomó la palabra de venir aquí en este espacio. Te agradezco todo. Y pues bueno, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.